Es mío. Buenas tardes, buenas noches. Aquí Néstor Fantini del Fogón de Los Ángeles, en esta noche, esta tarde muy especial. Tenemos un invitado de lujo. eh, y quiero recordar que estamos en el Fogón, este Fogón de Los Ángeles, que es un encuentro de amigos de todas las regiones de las Américas, en donde nos juntamos una vez al mes para explorar temas de política, temas de literatura. eh, y la idea, por supuesto, es de que, especialmente en este momento de tanta polarización, de tantos desafíos que confrontamos en nuestras sociedades, es fundamental tener estos encuentros con figuras que nos ayuden a comprender la realidad política de nuestras sociedades. Así que tenemos gente de Canadá, Estados Unidos, El Salvador, México, Venezuela, Argentina, Chile y Brasil. ¿Ah? Un abrazo grandote a todos, especialmente a los miembros del panel. Y acá lo tenemos, por supuesto, a Mariano Sarabia, que es el coordinador del segmento de política. Pero antes de pasarle el micrófono a Mariano para que lo presente a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, antes que le pase el micrófono, quiero compartir con ustedes de que aquí en el Fogón hemos tenido siempre ministros, embajadores, candidatos presidenciales, escritores reconocidos, pero nunca un premio Nobel de la Paz. Así que es un momento definitivamente muy especial. Y también quiero compartir de que esta no es la primera vez que me encuentro con Adolfo y me ha Adolfo, como lo que representa. Porque allá en 1977, ¿ah? En el invierno de 1977, después que me trasladaron de la prisión política de Sierra Chica a la UP9 en La Plata, yo estaba caminando en esa hora que nos daban para salir al patio, en estas jaulas de alambre que había. Estaba caminando con un amigo, Marcelo Pensentini, que fue ministro del Medio Ambiente en la ciudad de Buenos Aires y también un detenido político. Me apuntó con el dedo y dice: ¿ves ese que está caminando allá? Ese es Pérez Esquivel. Yo era un chico, no era ducho en la política, de 23, 24 años, con muchas ideas, con mucho idealismo, pero la complejidad de la realidad política argentina todavía era un misterio para mí en muchos sentidos. Lo continúa siendo, irónicamente. Y, pero Adolfo Pérez Esquivel era todo un hombre ya reconocido a nivel internacional. Estoy hablando de 1977. Por eso para nosotros verlo ahí caminando tenía todo un significado. 3 años después, solamente 3 años después, recibe el Premio Nobel de la Paz. No lo podíamos creer, ¿eh? Increíble. Era la voz, detrás de ese premio Nobel, era la voz de los 30.000 desaparecidos, la voz de los 500 niños apropiados, la voz de los que torturaron a las mujeres, hombres, chicos, en esa Argentina del terrorismo de Estado. Pero así que para mí es un momento muy especial de volverlo a encontrar a Adolfo después de haber dejado atrás esa colonia de vacaciones, como me dijo los otros días, en donde estuvimos en el 77. Mariano, te doy el honor a vos para que lo presentes. Adelante, Mariano. Bueno, muchas gracias, Néstor. Rápidamente les digo a todas y a todos, y sobre todo a Adolfo Pérez Esquivel, que eh, hay gente en este momento conectada desde Canadá hasta la Patagonia. Es un foro continental. Normalmente para los nuevos y las nuevas, esto tiene dos partes, una parte política al principio y una parte cultural
que conduce Adriana Briff, pero este viernes, este primer viernes del mes de abril, quisimos unir todo. Néstor Fantini desde hace muchos años hace un evento para el 24 de marzo o los días aledaños y en este caso juntamos el fogón con ese evento, así que tenemos, como él dijo, un invitado muy especial y después el panel que siempre nos acompaña, Máximo Carneluti de México, Bruno Lima Rocha de Brasil, Raúl Yarul de El Salvador, Ricardo Corso Moreno de Venezuela, Carlos Coan de Estados Unidos y Pablo Balustra, que está igual que yo en Córdoba, Argentina. Bueno, no solamente es una fecha muy importante para Argentina, sino que estos días son fundamentales para la lucha de toda la vida de Adolfo. Son días de lucha por los derechos humanos. Hace poquito, el 1 de abril, Bruno, en Brasil me parece que fue un día especial porque se conmemoró también o se recordó el inicio de la dictadura en el 64. El próximo lunes 7 de abril recordamos una bestialidad que fue el genocidio de Ruanda en 1994. El 19 de abril es el Día del Aborigen Americano. El 19 de abril también recordamos a los valientes que se levantaron en el gueto de Varsovia. El 24 de abril es el Día del Genocidio Armenio, del recuerdo del genocidio armenio. El 26 de abril es el recuerdo del bombardeo de Guernica. Así que, bueno, son días propicios para hablar de estos temas. Sin más, lo presento a Adolfo Pérez Esquivel. Empezó su militancia en los años 60, viene de las comunidades eclesiales de base, fue fundamental en la formación de la teología de la liberación. Le cuento a Adolfo que el mes pasado lo tuvimos aquí en este mismo foro a Frei Beto, compañero de ruta suya. Bueno, fue referente de las luchas por los derechos humanos en toda Latinoamérica, estuvo preso en Brasil, estuvo preso en Ecuador, estuvo preso en Argentina, torturado, fue fundador de Madres de Plaza de Mayo, cofundador de Abuelas, de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Bueno, un montón de luchas que le valieron en 1980 el Premio Nobel de la Paz, como dijo Néstor, y hoy forma parte del Tribunal Permanente de los Pueblos y sigue luchando por los derechos humanos. Sin más, Adolfo, muchísimas gracias, un gran abrazo y le doy la palabra para que comparta con nosotros lo que quiera y después armemos la charla. Bien, buenas tardes o buenas noches. No sé cómo ustedes están ahí. Me alegro de poder comunicarme con ustedes y compartir estos momentos. Veo que muchos son argentinos que están distribuidos por el mundo, ¿no? Esto es lo importante. Eh, Podríamos hacer una reseña rápida de los acontecimientos que estamos viviendo en la Argentina, pero también en América Latina. Nuestro trabajo se extiende a todo el continente, desde México a la Patagonia. Tenemos secretariado del Servicio Paz y Justicia en varios países, desde México a la Argentina. Pero la situación actual de América Latina es de mucha incertidumbre. Creo que también en el mundo, con las guerras, con los conflictos desde Medio Oriente, la guerra de Ucrania con Rusia, pero también África. Y volviendo al continente, la grave situación de Haití, con grandes masacres, con las bandas, es un país sin Estado. Lo he visitado muchas veces y compartido con el pueblo haitiano sus luchas y también sus esperanzas. América Latina es un continente con una gran diversidad de pueblos,
pueblos indígenas, de inmigrantes, la constitución de los países, Brasil. Bueno, hablaron con Frei Beto, así que tienen una visión muy cercana de lo que está ocurriendo. Yo me voy a referir brevemente que mientras estuvo preso Lula, lo fui a ver 2 veces a la prisión, en Curitiba. Uno fue con Ignacio Ramonet, el fundador del Le Monde Diplomatique, y otra con un teólogo, hermano, amigo, eh, este, el teólogo también de la liberación, Leonardo Boff. Así que hemos hablado con Lula y después cuando lo liberan, yo otra vez presidente de Brasil, nos encontramos y le pregunto, Lula, ¿cuál es el grande desafío después del desastre de Bolsonaro? Lo que le dejó Bolsonaro, ¿no? Porque Lula había trabajado, ahí Frei Beto también estuvo trabajando en la lucha contra el hambre y habían sacado de la miseria extrema a 40 millones de brasileños, fundamentalmente en el nordeste. Y le pregunté, ¿cuál es el desafío mayor que tienes como un gobierno? Y él me dijo, la lucha es contra el hambre. No podemos avanzar en un país donde la gente sufre hambre. Pero yo tengo que decirles, en Argentina, hoy estamos lanzando una campaña contra el hambre. Parece mentira, en el país de las vacas, de los alimentos, que hoy tengamos muchos compatriotas que pasan hambre, fundamentalmente niños. Ustedes vean el informe de UNICEF. UNICEF lo dice claramente que en Argentina 1 millón de niños por día se acuestan sin comer. Por eso decidimos lanzar esta campaña contra el hambre con organizaciones de las iglesias, pero también con sindicatos, organizaciones sociales. Esto es uno de los grandes desafíos que tenemos cuando el gobierno de Milei esconde la comida y no la quiere repartir a los sectores más necesitados. Le ha cortado la distribución de los alimentos a los comedores comunitarios, a las organizaciones. Nosotros tenemos las llamadas aldeas, que son centros de formación de jóvenes, pero también nos restó el envío de alimentos que antes el Ministerio de Desarrollo Social nos hacía llegar. En estas aldeas, que son de capacitación, no son hogares, tenemos más o menos en dos aldeas y otro en el centro de Buenos Aires, en nuestra sede, más de 300 jóvenes. Así como tenemos producción agrícola, más o menos podemos dar de comer, pero hay cosas que nosotros no producimos. Por ejemplo, aceite, hierba, arroz, aceite y hierba. Entonces, recurrimos a las organizaciones solidarias. Este es uno de los aspectos que el gobierno ha cerrado las puertas también, y una campaña muy cruel contra la agricultura familiar y contra la agricultura de pueblos indígenas. Esto es grave. Como ha cerrado los centros, mejor dicho, los ha desfinanciado el CONICET,
los centros de investigación científica. Perdón, me está llamando mi hijo y no. Adolfo, ¿quiere atenderlo? Y nosotros seguimos unos minutitos y lo esperamos. Sí, lo atiendo enseguida. Bueno, Ah, va. perfecto. Eh, bueno, mientras tanto les voy diciendo que van a poder preguntar tanto los miembros del panel como, por supuesto, Néstor Fantini, Gabriel Lerner, que son los creadores de este foro, de este fogón, Adriana Brief, que normalmente está con el segmento de cultura, y también los y las participantes que están entrando desde todo el continente. Así que después hacemos como siempre, ustedes levanten la mano o pueden poner en el chat Hola, Dios. para pedir la Sí, palabra y no hay ningún sí, problema, ¿eh? bueno, sí. Así que también si quieren compartir las experiencias en relación a lo que han vivido en las distintas dictaduras Está latinoamericanas, bien, ya sea la Argentina o la de otros está bien. países, Confirmo. podrán hacerlo. Mariano, Eh, Listo. sí, Estoy con un Zoom quiero conectado. recordar que el Ah, 24 de marzo hubo una gran manifestación, concentración en Argentina, en sí. donde ahí estaba Adolfo junto a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y había cientos de miles de personas. Creo que está listo, Adolfo, para seguir, ¿no? Sí, adelante. bueno, sí, de acuerdo, después con las preguntas más o menos mostrarles el panorama de lo que estamos viviendo, porque es un gobierno que no se maneja democráticamente, porque por los decretos de necesidad y urgencia, con el Fondo Monetario Internacional, las cosas que impone, que saca, de un autoritarismo total. Yo digo que es una dictadura encubierta, no con estado de sitio focalizados como la represión contra los jubilados en el Congreso. Ahora, esta política se va extendiendo en muchos países de América Latina, con el mismo tipo de gobiernos autoritarios. Este, pero aquí, incluso en la universidad, las universidades nacionales también le quiere bajar el presupuesto educativo. Es decir, quiere desmantelar el Estado porque dice que el Estado no sirve, siendo Estado. El objetivo del gobierno es destruir el Estado y cree en que la economía va a equilibrar, eh, digamos, los recursos y la vida del pueblo. Pero esta es una economía que nació sin corazón, entonces no tiene esencia social. Si no se atiende, si el gobierno no está al servicio del pueblo, está contra el pueblo. Y es así que persigue las organizaciones sociales y las quiere eliminar, como la cultura. Estamos en un proceso de enfrentar esta política que no es una política para el pueblo, es una política centrada en un grupo poderoso de empresarios y de los intereses que es recolonizar el país. Esta recolonización lleva a Estados Unidos y al Estado de Israel. El resto no cuenta. Y hay un enfrentamiento muy duro con el resto de los países latinoamericanos, fundamentalmente contra Brasil, contra Lula, eh, contra no nada ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Nicaragua, no, es decir, un enfrentamiento total, cerrando las puertas
a la integración continental. América Latina no le interesa. Entonces, señalo rápidamente esto porque a todo esto el pueblo también tiene una resistencia. Aparte el día 24 de marzo, las grandes movilizaciones sociales para enfrentar esta situación y denunciar, nosotros hemos presentado 5 pedidos al Congreso de juicio político a Milei y a sus colaboradores, ¿no? Hay pedido de 5 juicios políticos que actualmente no caminan, están paralizados. Y va a haber más. Ustedes habrán sentido en Lambarde con la criptomoneda, la estafa que hubo, y aquí la Corte Suprema de Justicia y la justicia ordinaria no ha movido hasta ahora nada, pero sí en Estados Unidos le han iniciado juicio por estafa. Entonces, bueno, estamos en esta situación. Ahora, el día 10 va a haber un paro de la CGT y de las centrales, las 3 centrales obreras. Entonces, estamos en un proceso de rebeldía frente a esta disolución de la que es grave. Quiere la recolonización con Estados Unidos. Ahora, hay un eje que es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de soberanía, no solo la soberanía territorial, sino también la soberanía jurídica. Ya de la época de la dictadura militar, delega la soberanía jurídica en Estados Unidos y Gran Bretaña. La Argentina está en un estado de indefensión jurídico internacional. No hemos ganado un solo juicio en Estados Unidos. Estamos indefensos. La soberanía jurídica tenemos que recuperarla. Y hasta ahora no se ha logrado esto por la complicidad de los gobiernos, pero todos los gobiernos después de la dictadura avalaron esa dependencia jurídica. Esto es grave. Ahora estamos luchando para recuperar la soberanía jurídica. Si no, esto ya no se sabe qué vamos a hacer con el país. Hay una situación gravísima de pérdida de identidad y de valores y saber dónde estamos parados. Estamos trabajando con la agricultura familiar, con la campaña contra el hambre, el caso de los niños de la infancia, que ahora bajan la edad de imputabilidad a los 12, 13 años, 14 años para el juzgamiento como si fuesen delincuentes. Los niños no son delincuentes, son víctimas de una sociedad injusta. Bueno, yo voy a parar aquí porque no quiero que se pongan a llorar. Adolfo, Así que estamos en la resistencia y que ustedes hagan las preguntas y trataremos de compartirlas. bueno, Adolfo, mientras se animan los amigos y las amigas, los hermanos de Latinoamérica a preguntar, yo tiro la primera pelota y le pregunto, quiero apelar a su condición de humanista, de militante católico y sobre todo de artista. Usted es un gran pintor, un gran escultor. Y veo que además de la crisis política y todo lo que usted ya describió, en Argentina hay una gran crisis cultural, ¿no?
Y hoy es muy fácil que cualquiera en redes sociales o en la calle ponga en duda a los 30.000 desaparecidos, le niegue los derechos a las diversidades sexuales o le niegue los derechos a las mujeres. Bueno, se está retrogradando en todo sentido. ¿Cómo podemos volver a recuperar la belleza del arte, la belleza del humanismo, volver a discutir cuestiones tan básicas, ¿no? Como que todas y todos somos iguales, cuando hay tanto odio encarnado? Porque mañana se va Milei, pero esto lamentablemente va a quedar, ¿no? Sí, bueno, estamos trabajando mucho en el campo educativo, en las universidades. Nosotros, yo soy presidente de la Comisión Provincial por la Memoria y por año trabajamos en las escuelas y llevamos 18, 20.000 jóvenes a Chapadmalal, que ahora no lo vamos a tener más porque mi ley quiere privatizar eh, los edificios de Chapadmalal, que eso lo hizo Perón para el turismo social y que esté al servicio del pueblo. Pero Milei lo quiere privatizar. Dentro de poco nos vamos a quedar hasta sin obelisco. Es una desgracia esto, pero es lo que estamos viviendo. Entonces, lo que hacemos es el trabajo educativo de encuentros, de charlas en distintos lugares, tanto de Buenos Aires como del interior del país. Adolfo, le paso la palabra para que le haga una pregunta al compañero Bruno Lima Rocha desde Brasil. Listo. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Yo tengo una pregunta de tipo comparativo. Yo entiendo que hubo un intento de cambio cultural en los dos gobiernos de Carlos Saúl Menem también. ¿Qué grado de distinción tiene los tiempos de Menem con su avance privatizador para los tiempos ahora que vivimos con Milei, los Caputo, Karina Milei y compañía? ¿Es solamente más grotesco o hay algún cambio de algún cambio más objetivo también? Bueno, hay distintas cosas. Aquí no hay una cultura, hay una diversidad cultural de los pueblos originarios que tienen su propia cultura, su identidad. Yo creo que la cultura se basa en la identidad, en la pertenencia y también en la memoria, en aquellos que sembraron y que nos han dejado un legado. Eso es muy importante para poder desarrollar una cultura propia, pero hay también una dominación cultural muy fuerte. Y esto es lo que está haciendo mucho daño fundamentalmente en los jóvenes. Entonces tratamos de que, por ejemplo, aquí cuando hablamos de las culturas, se piensa mucho en la cultura de Estados Unidos o de Europa y no se ve la cultura latinoamericana. Nosotros tratamos de que los jóvenes puedan rescatar y vivir la riqueza de las culturas latinoamericanas, que son muy ricas, pero que aquí no se enseñan. Entonces hay como un vacío cultural de América Latina. Bueno, le doy ahora la palabra al compañero Carlos Coan, por favor, desde Estados Unidos. Bien, Muchas gracias. Gracias, Adolfo, por venir y participar en nuestro fogón. Yo en realidad tengo dos preguntas, pero si quiere contestar una está bien también. Em, la primera es, yo hace mucho que no vivo en Argentina, más de 30 años. Yo esperaba mayor reacción de los gremios. Yo esperaba que hubiera más huelgas
generales como hubo en otras épocas. ¿Qué pasa? ¿Por qué los gremios no están reaccionando? ¿Es corrupción o hay alguna otra razón? Y los gremios, algunos tienen intereses con el gobierno Mm, para no perder los privilegios. Es decir, hay como una quietud también de las dirigencias políticas. Ahora el 10, la CGT, cuando estuvimos ahí con organizaciones sociales, lanza ahora un paro general. Eso, bueno, es importante. Va a ser un paro general que va a marcar un antes y un después con el actual gobierno, ¿no? Porque la verdad que está haciendo mucho daño, está desmantelando todo. Y la Adolfo, otra pregunta, Carlos, La otra es, yo vengo del ámbito científico y una cosa que me preocupa y me asombra es el nivel de ataque que hay a la ciencia. Comento de paso que acá en Estados Unidos, desde que subió Trump, también lo veo. Yo entiendo que en el caso de Milei es porque parte de la ciencia está apoyada por el Estado y él odia al Estado. Pero hay algo más, porque no puedo entender el nivel de ataque, agresión y desmantelamiento del área científica. nosotros tampoco insistimos mucho, estamos apoyando al CONICET, los centros de investigación científica. Yo enseño en la Facultad de Ciencias Sociales. También se baja el presupuesto de las universidades y por eso fueron dos grandes movilizaciones a nivel nacional de Sí. las universidades, pero este gobierno no le interesa la cultura, no le interesa el hacer científico. Hay movilizaciones tanto del INTI como del CONICET para contrarrestar esto. Lamentablemente nos encontramos con un gobierno con una gran capacidad destructiva de todos los aportes que ha hecho la ciencia, la cultura argentina. Para nosotros es uno de los frentes de lucha que estamos tratando de contrarrestar esta política del gobierno. Gracias, muchas gracias. gracias Adolfo. Le paso la palabra a Adriana Brief desde California, desde cerca de San Francisco. Bien. Adriana. Hola Adolfo, ¿cómo le va? Un placer verlo. Bueno, le saludo. Yo soy miembro de Asamblea Desobediente. Somos familiares de los genocidas que han participado en la dictadura y nosotros repudiamos su accionar. Yo quería preguntarle brevemente por el tema de la comunidad mapuche. He escuchado declaraciones muy espantosas acerca de los procedimientos que están haciendo, que se están llevando a cabo en la Patagonia, y quería saber cuál es su mirada y si hay alguna relación o usted encuentra alguna relación con lo que está pasando, obviamente a otra escala, en los territorios tomados por Gaza, y si hay alguna un hilo conductor de lucha en Argentina con respecto a la situación de Palestina y la situación de los pueblos mapuches. Bueno, el SERPAC, la organización a la que pertenezco, trabaja mucho acompaña mucho a los pueblos originarios, tanto en la solidaridad y el apoyo como a nivel jurídico. Hay varias causas y el caso de los mapuches en la Patagonia, ustedes habrán enterado que han sacado el monumento de Osvaldo Bayer, lo han derribado el
monumento de Osvaldo Bayar. Este hombre que ha trabajado tanto en la Patagonia y defendiendo a las comunidades de los naturales. En el caso de los mapuches se lleva una lucha que es muy frontal y lo quieren a parecer al pueblo mapuche como violentos, pero en realidad es la violencia del gobierno. Los pueblos mapuches defienden su territorio y son muy atacados por los gobiernos, no solo desde los anteriores también. Y están tratando de resistir. El problema de la Patagonia, hace ya unos años llevé a Roma a un matrimonio mapuche, Rosa y Atilio Puriñao, y los senté frente a Luciano Benetton, que tiene 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Pero ahora nos enteramos que de la provincia de Río Negro venden a los Emiratos Árabes una extensión de territorios semejante a la provincia de Buenos Aires. Ahí hay complicidad de los gobernadores, de los intendentes, porque están vendiendo el territorio. Y esto es grave. Estamos tratando de averiguar a quiénes le vendieron a falta de los Emiratos Árabes, a quiénes más se están vendiendo los territorios de la Patagonia. Así que no sabemos si la tierra que pisamos es nuestra o de quién. Entonces, después de la reforma constitucional del año 94, los gobernadores de la provincia se transformaron en feudos. Y estos feudos, lógicamente, llevan a la desintegración de la república. No sabemos cuáles son los negociados porque nadie sabe a quiénes vendieron la tierra y qué hicieron con ese dinero. Porque esto es silenciado hasta por los medios. Y también estamos tratando y hemos sacado muchas familias mapuche de la prisión, fundamentalmente por el problema territorial. Esto nos preocupa muchísimo y estamos acompañando a las comunidades mapuches. El otro día le decía, bueno, hay que hacer una movilización grande, nacional, con todos los pueblos originarios para reclamar sus territorios, porque violan la Constitución Nacional, violan el convenio de la OIT 169 y violan también la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Estamos en esto. Adolfo, Graciela Luna, desde Córdoba, Argentina, dice que le lea su comentario. Es más un comentario que una pregunta. Dice que en Córdoba se nota mucho aquello de que Dios atiende en Buenos Aires. Siento que estamos muy solos, sin representación. Nuestros representantes no nos representan. Bueno, le contamos a los compañeros y compañeras de otros países que el problema del federalismo es un problema de Argentina, pero curiosamente el Fogón de Los Ángeles es más federal porque tenemos más representantes de Córdoba que de Buenos Aires. Bueno, le paso la pregunta, le paso la palabra a Agustín Durán. Adelante. Agustín, el micrófono. Adolfo, buenas tardes. Es un honor escucharlo y obviamente poder platicar. Quería saber ahora sí que si nos puede, no sé, resumir en cierta forma
¿qué tanta culpa tiene Estados Unidos de todo lo que pasa en Latinoamérica? Pues la verdad, en un momento Argentina era un ejemplo y parece como que, pues no sé, o sea, de la noche a la mañana termina absorbida por unas fuerzas difíciles de contener, particularmente económicas, que se juntan con las élites de cada país y terminan jodiendo a todo el pueblo. O sea, ¿de qué sirve que cada cierto tiempo los esfuerzos de grandes personas como ustedes hagan una conciencia social, cultural, y si de repente llega cualquier tipo de administración y avienta todo por la ventana? O sea, que ahora sí que una crítica al imperio de este lado, donde desafortunadamente o afortunadamente, ya no sé cómo decirlo, nos toca vivir algunos. Mira, Estados Unidos es muy responsable, tiene una gran responsabilidad de lo que pasa en América Latina. Quiero hacer una síntesis, esto nos llevaría mucho tiempo y no lo tenemos, que las dictaduras, los dictadores fueron formados en las escuelas de las Américas, en Panamá y en las academias militares de los Estados Unidos. Y son los que produjeron los golpes de Estado a través de la doctrina de seguridad nacional. Los desaparecidos, yo soy un sobreviviente de la dictadura militar, pero también de la situación económica, ¿no? La situación económica es la asfixia a muchos países por los Estados Unidos. No basta ver las invasiones de Estados Unidos en Haití, los bloqueos y a Cuba, a Venezuela, como si fuesen los dueños. La comandante, no recuerdo su nombre, de segundo ejército de los Estados Unidos, decía: América Latina es para los americanos, los recursos. Y ahora con la geopolítica internacional, Estados Unidos apunta a tener, así, Laura Richardson. Está bien, gracias por recordármelo. Dijo directamente que América Latina es para ellos. Así que la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de América Latina son permanentes. Les voy a contar algo. Ustedes recordarán a el presidente de los Estados Unidos antes de, de Biden, ¿no? Eh, como Ba- recuérdenmelo, Barack Obama, antes de Barack Trump. Obama, Ujú. sí, El otro premio de la paz que inició 7 sí. guerras. Cuando le dan el premio Nobel de la Paz a Barack Obama, yo le escribo y le digo: mira, me asombró mucho que te hayan dado el premio Nobel de la Paz, porque todavía no entiendo por qué. Pero ahora que tienes el premio Nobel de la Paz, trabaja por la paz. Levanta la base militares en Irak, la de Abu Ghraib. Termina las torturas y los desastres que están haciendo, pero también levanta el bloqueo a Cuba y termina con la cárcel de Guantánamo y las torturas en Guantánamo. Barack Obama me contesta, tengo la carta, son casi 3 páginas de la carta. Me dice: estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no puedo. Me dice: porque esto tiene que pasar por el Congreso de los Estados Unidos para levantar el bloqueo, para acelerar las cárceles, para terminar con las torturas. Y dice:
Lamentablemente no puedo. Pero ustedes saben que Barack Obama, antes de terminar su mandato, viaja a Cuba y trata de hacer un acercamiento para ver si pueden levantarle el bloqueo. Pero después llega el gobierno que le continúa y cierra las puertas. Y lleva más de 60 años de bloqueo, con un autoritarismo. Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, votó que levanten el bloqueo a Cuba, pero únicamente 3 países se niegan y apoyan a Estados Unidos. Estados Unidos, Israel y Ucrania. Estos 3 países y sigue el bloqueo sin considerar la demanda de las Naciones Unidas. Así que en las Naciones Unidas, Estados Unidos, como otros también, apoyan, hacen uso y abuso de la, eh, la posibilidad que ellos tienen de no aceptar la resolución de Naciones Unidas. Y así estamos, así estamos. El mundo sigue en esta situación. Una de las cosas que se intentó en América Latina fue la unión. Cuando estaba Lula, Correa en el Ecuador, cuando Evo en Bolivia, de hacer un frente, que después con los gobiernos que sucedieron a estos gobiernos democráticos, se terminó cualquier posibilidad de hacer un frente común de América Latina. Y por eso estamos donde estamos. Y esto sí es una gran responsabilidad de los Estados Unidos. Adolfo, tengo varias preguntas, varias personas que quieren preguntarle brevemente. Repaso: Pablo Balustra, Miguel Cabalín, Ricardo Corso Moreno desde Venezuela, Verónica y Néstor Fantini. Ahora le doy a Pablo Balustra, que es un compañero cofundador de la agrupación Hijos. Les digo a todas y a todos que Hijos está cumpliendo 30 años la semana que viene. El 13 de abril cumple 30 años. Así que un honor tenerlo, Pablo Balustra. Adelante. Un pibe. Sí, sí, un pibe. Tenían 20, ahora tienen 50. Claro. Adelante, Pablo. No Adelante. sé si tenés el micrófono activado. Un gusto, Adolfo, y un lujo para el fogón. Buenas noches desde Córdoba y buenas tardes para todos los que están repartidos en el continente y en el mundo. Bueno, Adolfo, yo tengo 2 preguntas para hacerle. Una tiene que ver con la situación que vive Argentina. Creo que tiene que estar viviendo la mayoría de los lugares del mundo que tienen gobiernos de ultraderecha, que se caracterizan principalmente por destruir los acuerdos sociales que tienen las distintas democracias. En el caso de Argentina, algunos acuerdos, nosotros tenemos relativamente pocos acuerdos sociales en Argentina, en el cual todos estamos de acuerdo, y la ultraderecha se encarga de destruirlos sistemáticamente todo el tiempo. Entonces yo le pregunto, después que se han corrido todos los límites, se han cruzado todos los límites y se han destruido algunos valores, ¿cómo usted imagina que se puede regresar, podemos recuperar la cordura y el respeto? Esa sería una pregunta. Y la otra, si quiere se lo formulo ahora, si no cuando termine. Bueno, en realidad la situación es sumamente crítica, ¿no? Porque este gobierno no solo no respeta las convenciones internacionales,
las avasalla. Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos se han adueñado de todos los archivos. Han cerrado el Centro de Estudios Genéticos, fundado por las abuelas para la identidad de los hijos. Entonces, hay una lucha permanente para preservar lo que las distintas organizaciones tenemos, pero los archivos de la dictadura de la Secretaría de Estado y los archivos generales, como todas las cosas del CONADEP, no sabemos qué va a pasar con esto porque están en manos del gobierno. Esto es grave. Estamos tratando de denunciarlos a nivel internacional porque, por ejemplo, el Centro Conti también lo ha cerrado. Y hoy está la policía metido en la ESMA y controlado todo y despidiendo mucho personal experto en la conservación de los archivos. ¿Y la otra pregunta? La otra pregunta tiene que ver un poco, yo lo voy a invitar a recordar finales de los años 80, comienzos de los 90, en Argentina llevábamos los que éramos más jóvenes, y que decía, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos con los genocidas, porque era un poco la invitación del gobierno de Carlos Saúl Menem con sus indultos y su punto final. Entonces, con el correr del tiempo, a nosotros siempre digamos, digo, no solamente a nosotros los que formamos parte de las organizaciones de derechos humanos, sino en general a cualquier ciudadano de Argentina que planteaba esto, que si no aparecían los cuerpos y no aparecían los niños, nosotros no podíamos reconciliarnos ni dar vuelta esa página como nos exigían y nos pedían desde los grupos de poder. Entonces, ha pasado el tiempo, mucho tiempo se han dado los juicios de lesa humanidad en Argentina, y yo reflexionaba esas consignas que en algún momento nosotros caminamos con esas consignas y en algún momento se nos cuestionó, ¿cómo las ve hoy usted después de la crueldad a la que están siendo sometidos los organismos de derechos humanos y todo lo que tenga que ver con la consigna de memoria? ¿Usted cree, la pregunta concreta, usted cree que es posible dar vuelta a la página en un futuro, después de tantas décadas, de insistir con esto de destruir la memoria? No hay pueblo sin memoria, no hay personas sin memoria. Y la memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ilumina el presente. Y es a través del presente donde tenemos que construir, porque si no, volvemos a repetir los mismos males. Esa consigna, no olvidamos, no perdonamos, juicio, castigo de los responsables, es porque la desaparición de personas todavía vigente es un crimen de lesa humanidad que no prescribe en el tiempo. Les voy a contar algo. En el año 81 presidí en París, en el Senado de Francia, el primer coloquio de la desaparición de personas. Ni Naciones Unidas tenía la figura jurídica de la desaparición de personas. Ahí alrededor de 500 juristas de todo el mundo logramos generar la figura jurídica del secuestro y desaparición involuntaria de personas.
Ese coloquio lo presidí con el doctor Petití de la Asociación Internacional de Juristas y con Julio Cortázar. Ahí se logró la figura que elevamos a Naciones Unidas y a partir de eso Naciones Unidas lo establece en su desarrollo jurídico y logramos que a partir de eso se forme una comisión permanente dentro de Naciones Unidas. Todavía hay muchos juicios que no se han cerrado y que no han comenzado por la situación. Y este gobierno trata de debilitar el negacionista y justifica lo actuado por la dictadura militar. Hoy, entonces, los organismos de derechos humanos, hay muchas deudas pendientes del Estado y logramos que a nivel internacional la Argentina sienta precedentes jurídicos. Por ejemplo, los juicios con la justicia ordinaria y no los tribunales ad hoc, como fue en la Segunda Guerra Mundial el juicio de Nuremberg, como también de Tokio. Sí. Pero en Argentina, la justicia ordinaria lleva adelante los juicios de lesa humanidad. Estos son aportes de la Argentina a al derecho de verdad y de justicia. Y por eso seguimos todavía trabajando con esto, a pesar del negacionismo y querer volver atrás y de valorar el gobierno lo actuado por la dictadura, desconociendo todos los juicios que se realizaron a las 3 primeras juntas militares. Entonces, las madres, ya muchas ancianas, como todos, ¿no? Yo ya tengo 93 años, voy para los 94, seguimos fortaleciendo el derecho de verdad y de justicia. Por eso es importante seguir. Todavía se sigue buscando a los niños secuestrados y desaparecidos. Yo el primer dossier que le entrego a Juan Pablo II fue en el año 81 en el Vaticano. Y por primera vez el Papa habla de los desaparecidos en Argentina. Pero hay muchos desaparecidos y sirve esto como valor antecedente y camino jurídico en muchas partes, en África, en Asia, en Colombia, en Centroamérica. No se olvide, en Guatemala hay más de 200.000 desaparecidos. Entonces, esto que avanzamos jurídicamente tiene que servir para el resto de los pueblos en el mundo. Adolfo, gracias. Tengo 4 personas. Les pido a los 4 que Adolfo tiene unos minutitos más todavía para charlar con nosotros, que sean breves, así le pueden dejar el lugar a los 4 para que los 4 puedan preguntar. Miguel Cabalín, Ricardo Corso Moreno, Verónica y Néstor Fantini. Adelante, Miguel. Bueno, yo no tengo una pregunta, sino un saludo y algo muy personal. Un saludo de compañeros. Nos vimos la última vez en el año 78, 77 en la cárcel de La Plata, caminando en el pabellón 13 y 14. Bueno, es algo, compañeros, nos sentimos muy acercados. Bueno,
Ese es mi saludo. Y otro es, tenemos un amigo común, Nilo Cayuqueo, te hablo de mapuches. Nilo Cayuqueo también me dice que es amigo suyo. Bueno, por eso les quiero mandar un saludo desde la distancia. Hace 45 años vivo en Estados Unidos en el exilio. Y bueno, Gracias, Bien, Miguel. Le paso entonces, en Venezuela está Ricardo Corso Moreno, que quiere preguntar. bien. Saludos desde Venezuela y quiero agradecer toda tu solidaridad porque has sido una voz latinoamericana, Adolfo, que has hablado mucho en contra del bloqueo económico contra Venezuela, contra nuestra economía y por eso te estoy agradecido. Eh, Han regresado de los Estados Unidos aproximadamente más de 2.000 venezolanos en las últimas semanas por los vuelos de repatriación. De esos, solamente 16 venezolanos tenían algún tipo de cuenta pendiente con la justicia de Venezuela, como un delito menor, un robo o algo, y solamente uno estaba vinculado a una pandilla. Tenemos más de 230 venezolanos en este momento secuestrados en la cárcel contra el terrorismo en El Salvador. Yo quería oír tu opinión como un luchador de los derechos humanos de este tema y no dejo de hacer memoria que hoy estamos conmemorando 58 años del asesinato de Martin Luther King y Claro. pregunto también cómo es esa segunda generación. Tú tienes 93 años, que Dios te dé larga vida, más salud y agilidad mental, pero ¿cómo ves esa segunda generación de latinoamericanos en Estados Unidos por esta lucha continua que viene después de ti y de nosotros? Bueno, te agradezco tu pregunta. También hoy, 4 de abril, es el día que me metieron preso. En el año 77, después de regresar de otra persecución en el Ecuador. Y ahí me llevan yo soy un sobreviviente de los vuelos de la muerte, el 5 de mayo del año 77. Pero lo que dice en Venezuela, hemos acompañado a Hugo Chávez muchísimo, hemos acompañado al pueblo venezolano en su derecho y lo seguimos acompañando hasta el día de hoy, frente a todo el bloqueo, la persecución, la mala prensa que le están haciendo y lógicamente preocupado por esta repatriación forzada que está haciendo Trump de sacarse los migrantes de encima, de los refugiados también. Y lo hace con total y absoluta impunidad porque se siente con impunidad con el derecho a veto en las Naciones Unidas. Ustedes saben que Estados Unidos firma todas las convenciones y todos los pactos y protocolos internacionales, pero no ratifica ninguno. Es decir, al no ratificarle, no está obligado a cumplirlos. Esta es la política que lleva, como también la agresión permanente con aquellos pueblos que no son serviles a su mandato. Entonces es una preocupación permanente que tienen los pueblos frente a esta agresión de una potencia, de un Estado como Estados Unidos. Pero en Estados Unidos no todo es así, el pueblo tiene otra sensibilidad. Y yo diferencio el pueblo de los Estados Unidos a lo gobierno, porque muchos en los Estados Unidos son muy solidarios con los pueblos. Y lo hemos comprobado esto en la guerra del Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en la solidaridad misma con el pueblo haitiano, que son los pueblos tienen una sensibilidad.
y muchas iglesias también que siguen apoyando con su contribución para la lucha de estos pueblos por una soberanía, un buen vivir, como llaman los bolivianos, a otra situación de vida distinta de la opresión. Así que seguimos trabajando en lo posible con las limitaciones que lógicamente tenemos frente a estas avalanchas de dominación. Ahora Trump quiere apropiarse de parte de México, que ya le quitó mucho, pero también de Groenlandia y muchas otras territorios, es decir, la expansión de un imperio. Y los pueblos resistimos en la medida de nuestras posibilidades, pero si no bajamos la cabeza frente a la opresión. Adolfo, ya enseguida lo liberamos, le agradecemos, debe estar cansado. Le doy a Verónica y después para que cierre Néstor Fantini. Adelante, Verónica. Hola, la verdad es un honor estar hablando con usted. Muchas gracias por estar acá. Y le quería preguntar, usted dijo que todavía enseñaba en la universidad. Entonces, mi curiosidad es, ¿cómo ve a los jóvenes argentinos ahora? ¿Están apáticos a la realidad que trajo Milei o están organizándose, movilizándose? Hay mucha resistencia cultural para que no destruyan. Por ejemplo, ayer estuve en el Instituto del Cine a la noche, presentamos una película de una chica que es asesinada a los 14 años por defender la tierra de los yerbateros en Misiones. Y ese problema del año 36 está vigente hoy porque sigue la misma lucha de los yerbateros por precios justos y por el derecho a las tierras. Aquí en Argentina nunca se habló de una reforma agraria, pero se venden tierras a extranjeros, pero no para los campesinos que hoy tienen que arrendar tierras a los terratenientes para poder producir las verduras. Es una situación de injusticia total. Pero hay resistencia de los jóvenes en las universidades, en las escuelas secundarias también, porque se fue sembrando la resistencia cultural en los jóvenes. Así que no todo está perdido, como dice Fito Páez. No, hay mucha resistencia social, política, cultural, y desde la cultura tratamos de seguir avanzando y generar conciencia crítica en los jóvenes en las universidades. Participan muchísimos estudiantes y muchísimas organizaciones que toman conciencia y que tenemos que salvar el país. Bueno, Adolfo, para agradecerle y para cerrar su participación, después nosotras y nosotros podemos quedarnos un ratito, pero para despedirlo le doy la palabra a Néstor Fantini, el fundador de este espacio. muy bien. Muchísimas gracias, Adolfo, especialmente en este momento histórico en el cual, o sea, todas estas fuerzas, ya sean neofascistas, neoliberales, como se las quiera llamar, están desparramándose por distintos rincones del mundo. Y especialmente hoy, o sea, donde vemos el colapso de los mercados de valores con las consecuencias dramáticas que eso puede tener para la gente común y corriente, para los trabajadores, para los estudiantes, para las clases medias. Así que, sin la menor duda,
nos acercamos a momentos difíciles, muy difíciles, ¿ah? No solo en Argentina y en otras partes de América Latina, sino en distintas regiones del mundo, ¿ah? El horizonte está bastante negro. Por eso sus palabras de la necesidad de resistir son fundamentales, ¿ah? Aquí en Estados Unidos y en otras ciudades del mundo, mañana hay grandes movilizaciones alrededor de Hands Off, ¿ah? Ese es el slogan de las movilizaciones. Muchos de los que están acá van a participar, ¿ah? Y los motivo a todos a que se unan a eso. Así que muchísimas gracias, Adolfo. Un abrazo grandote por haber compartido este momento y como siempre decimos, nunca más, ¿ah? Nunca más. Sí, no hay que perder la esperanza, ¿no? Hay que seguir trabajando a pesar de tantas dificultades, porque siempre hay una luz que nos ilumina la vida. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a cada uno y una de ustedes. Y bueno, de alguna manera seguiremos en contacto. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Chao. Bueno, Muchas a gracias. todas y a todos, la verdad que ha sido un lujo que nos hemos dado, conmovedor que alguien de la estatura moral, política, histórica como Adolfo, que además tiene 93 años, nos sigue hablando de esperanza. Recuerdo que el mes pasado Frei Beto también nos decía, no existe la esperanza sino el verbo esperanzar, ¿no? Que tenemos que construir la esperanza. Bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra, si podemos seguir unos minutos, Néstor, o Sí, ya sí, sí, cortamos y lo dejo seguimos. abierto. Yo sé que Adolfo ya debe estar agotado. Yo estoy cansado y tengo 20 años menos que él, pero así que no lo atamos más. Pero si quieres seguir, Adolfo, lo escuchamos hasta mañana, sin la menor duda. Siempre hay más Me preguntas. vino a buscar mi señora. Oh, sí, sí, por eso Nos vino entendés. a buscar con la sopa, para ir a tomar la sopa. Bueno, Bueno, Muchas un gracias de fuerte nuevo. abrazo y hasta pronto. Hasta abrazo pronto, hasta grande. pronto. Chao. Gracias. Bueno, no sé, Néstor o Gabriel, si Sí. quieren Quería decir dar algo. una información nada más, y por supuesto estoy bien impresionado con la presencia de don Adolfo y con la fuerza que está teniendo este foro creado, mantenido por Néstor Fantini, no por mí. Mañana a las 10 de la mañana en el Pershing Square va a ser... ¿Ah? ¿4 o'clock? 2 o'clock? 4 o'clock. Aquí Celia me corrigió. A las 4 de la tarde en el Pershing Square es la manifestación de la organización 50-51, que son 50 manifestaciones en 50 estados por un tema común. Empieza en Pershing Square y sigue caminando hasta el edificio de la municipalidad de la ciudad de Los Ángeles, nada más. Y bueno, a eso le agrego, o sea, que si uno entra en internet y pone hands off, va a encontrar distintos lugares en todo el país. E incluso tengo entendido, porque me mandaron un email, que también en París, Francia, están organizando frente, frente a la embajada americana, también están organizando un evento ahí. Aquí, por ejemplo, en Glendale, creo que en Glendale es al mediodía, Los Feliz también, en Santa Clarita. O sea, los que están en California tienen muchas opciones de dónde reunirse y sumarse a esas manifestaciones, ¿eh? Va a ser algo grande, evidentemente. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. El próximo fogón será a principio de mayo, creo que va a ser el 5 de mayo. Ya vamos a tener un nuevo gobierno en Ecuador. Hay elecciones el domingo de la semana que viene, no este domingo, sino el otro. Y realmente se juega otra vez la disyuntiva de seguir hacia la ultraderecha de Noboa o un cambio progresista. Quizás Mariano, tengamos algún invitado desde Ecuador o de Ecuador. Así que eso será el viernes 2 de mayo, también posterior al Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Bueno, si nadie quiere decir algo, lo cerramos, Néstor. Creo que Agustín tiene una pregunta y yo quería hacer un breve comentario.
Ah, bien, entonces Agustín, adelante y después Ricardo. Antes de que se vayan, me gustaría escuchar para todos aquellos que viven fuera de Estados Unidos, una crítica a nosotros los que vivimos acá. ¿Qué tan lentos, qué tan dormidos, qué tan apáticos nos ven ante todo lo que está pasando, ya sea en Ucrania, en Israel, en Gaza, aquí en Estados Unidos con el presidente? Y pareciera que, pues sí, mañana hay una manifestación, pero después de 3 meses o 2 meses, que este amigo llegó a la presidencia. O sea, que nos criticaron un poquito, de repente como que a lo mejor posiblemente hablamos un poco, pero no hacemos mucho. ¿Cómo lo ven desde afuera? ¿O cómo nos ven? Bueno, nosotros, yo hablo por los argentinos y las argentinas, Agustín, no podemos criticar mucho a ustedes porque, como decíamos recién, también en Argentina cuesta la reacción. Hay una reacción subterránea, pero no nos hemos levantado como pueblo frente a atropellos que son quizás comparables a los de Donald Trump. No sé, Bruno, si querés decir por Brasil o los compañeros que están en otros países, ¿no? O los de México. Bueno, yo quería más que nada aportar una información. No es pintoresca, pero puede ser graciosa, ¿no? Bolsonaro tiene 4 hijos varones. Los 4 son políticos profesionales. El número 3, Eduardo Bolsonaro, estaba peleando para ser presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. El gobierno lo vetó. Y Bolsonaro y 33 militares más ya están en la Suprema Corte, admitidos como reos por intento de golpe de Estado. Eduardo Bolsonaro se fugó a Estados Unidos, pidió licencia de 120 días y está viviendo en Texas, para que ustedes lo sepan, ¿no? O sea, todo lo que surja ahí de noticia siempre viene bien para nosotros, para ubicar un poco más el cotidiano de Eduardo Bolsonaro, el hijo número 3 y el representante del CIPEC para Brasil. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere comentar, si no, le damos a Ricardo la palabra. Adelante. Brevemente, quería compartirles que aquí en Venezuela ha habido una movilización popular que no esperaban, creo, sectores reaccionarios sobre los migrantes. Yo estuve en una marcha hace 2 semanas y llegaron familiares al